¿Qué tal amigos de Diario? Bueno, pues hoy es martes, ya saben lo que ocurre los martes, tenemos visita de diputado de Vox, hoy Ricardo Chamorro. Ricardo Chamorro, diputado de Vox por Ciudad Real, una de las voces más autorizadas, yo creo que para hablar de lo que tenemos que hablar hoy con el representante de Vox en nuestra mesa. Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido. Encantado de estar contigo, Javier. A ver, yo creo que eres la voz más autorizada porque hay un gran revuelo con el tema de los aranceles. Tú eres un gran experto precisamente en el mundo agrario, en el mundo de los productores españoles. Hay una gran polémica con la postura que estáis teniendo en Vox en relación con el arancelazo de Donald Trump. Vamos a ver, Ricardo, si te parece, cuál es el argumento o uno de los argumentos que está utilizando Santiago Abascal para, digamos, defender la postura de Vox en el tema de los aranceles. Escuchen. Vale, Ricardo, vamos a ver, ¿en qué se están manipulando las palabras de Vox o la postura de Vox en el tema de los aranceles? Porque hasta donde sabemos no ha habido tampoco una crítica de Vox a esta política comercial de Donald Trump, imponiendo unos gravámenes muy fuertes a productos, en este caso a productos españoles, a productos de otros países, pero en lo que nos interesa más a productos españoles. ¿Dónde se ha manipulado la postura de Vox? Yo creo que sí ha habido una crítica clarísima por parte de todos nuestros dirigentes a cualquier tipo de arancel que vaya a perjudicar a nuestro sector productivo, agroalimentario o de cualquier tipo. Yo creo que eso ha sido una constante de Vox. De hecho, Vox es el único partido que ha defendido a nuestro sector agrario de otra serie de aranceles que ya estaban materializados, como puede ser el Pacto Verde, la Agenda 2030, todo eso que está quebrantando nuestra rentabilidad como productores agrarios, todos esos acuerdos de libre comercio que está llevando a cabo la Unión Europea, que por cierto, los acuerdos de libre comercio consisten en temas arancelarios, es decir, Marruecos, por ejemplo, no tiene aranceles a la hora de vendernos sector hortofrutícola, en cambio los españoles sí que tenemos unos importantes aranceles en Marruecos para exportar nuestros productos a Marruecos, por ejemplo. Los acuerdos de libre comercio y toda la política comercial de la Unión Europea es absolutamente Ya. desastrosa desde hace mucho tiempo. Y toda la política comercial de la Unión Europea que han llevado a cabo los políticos corruptos del Partido Popular y del Partido Socialista que han cobrado comisiones de Huawei, que es una marca china, o de Gazprom, o de, por ejemplo, el Morocco-Gate, que también Sí. son lobbies desde el punto de vista de países emergentes y terceros que están pagando comisiones y fomentando la corrupción a políticos de la Unión Europea precisamente para que se aprueben normativas que les favorecen desde el punto de vista comercial, pues nosotros siempre lo hemos denunciado. Y por supuesto denunciamos cualquier tipo de arancel que ataque a nuestros productos. Pero lo que estamos viendo es un relato absolutamente político, porque los aranceles siempre han existido. Es decir, la propia configuración del mercado común, que es una unión de países para mantener un mercado, se basa en aranceles. Es decir, los que pertenecían Ya. al mercado, pues no tenían esos aranceles, o la preferencia comunitaria, por ejemplo, que es un principio fundacional de la política agraria común, precisamente lo que hacía es poner aranceles a las importaciones de productos agrarios que vienen de fuera para fomentar una soberanía alimentaria dentro de Europa y tal. Entonces, todo lo que estamos viendo de unos políticos que encima se echan, cuando tenemos un balance comercial positivo con Estados Unidos, que es nuestro primer mercado de exportaciones, tenemos un balance comercial, en vez de hacer un argumentario, un relato de prudencia, de negociación, de intentar que no se apliquen esos aranceles o que esos aranceles se rebajen, evidentemente porque también perjudican al pueblo americano a nivel de inflación, lo que estamos viendo por parte del Partido Popular y el Partido Socialista es de una irresponsabilidad alucinante, porque estamos viendo que hoy mismo Pedro Sánchez del Partido Socialista se va a China y a Vietnam, que son partidos, o sea, son estados comunistas, liberticidas, que además con los que tenemos balanzas comerciales negativas, es decir, ellos nos exportan más de lo que exportamos nosotros, a diferencia con Estados Unidos, y se van allí a los brazos del Partido Comunista Chino. ¿Y el Partido Popular exactamente igual?
¿Esa es la política comercial que pretenden para España, para defender nuestros productos y para Europa? Cuando podíamos hacer un espacio económico europeo occidental, negociando con Europa el desorden comercial que han llevado a cabo los políticos corruptos en todas estas décadas, para volver a fortalecer a nuestros sectores productivos, tanto nuestra industria como nuestro sector Bien. agroalimentario. Pero, Ricardo, pero la sensación que hay un poco es que en Vox están ustedes yendo por las ramas con este No, no, tema, de porque ramas hablan nada. de la casta política, de No, los no, no, aranceles que son de es la que la casta realidad... política, hablan de los orígenes de la Unión Europea, hablan de que en Europa podríamos No, también no, poner barreras, no, no. hablan de muchas cosas, pero claro, cuando a un productor de queso manchego Sí. o de vino de La Mancha, por cierto, que el vino parece que se está librando ahí en estas negociaciones, tú me quitas el whisky bourbon de Estados Unidos y yo te libero el vino, en fin, estas negociaciones que se están produciendo ahora. Pero cuando le hablas a un productor de queso manchego o de ajo de las Pedroñeras y le cuentas todo esto, dices, sí, pero al final a mí, para entrar en Estados Unidos, me van a poner un recargo del 20% y esto a mí me arruina. Claro, esto es lo que la gente no entiende bien en un partido que además os hacéis del patriotismo vuestra bandera y además del mundo rural también. Sí, el problema es que están engañando al sector agrario y los sectores productores. No, los sectores productores que acabo de venir del Salón Gourmet saben Sí. perfectamente qué consiste esto. Ellos ya han tenido aranceles, por ejemplo, con las subvenciones que se dieron a Boeing y la crisis que hubo a nivel arancelaria entre Estados Unidos y el espacio económico europeo, determinados países que dieron subvenciones con la crisis que hubo del tema de Boeing. Y ellos ya saben que algunos productos, como el queso manchego, como decías tú también, pues tampoco han sabido ellos negociar y no han sufrido tanto desde el punto de vista de exportaciones, incluso cuando ya hubo aranceles en un momento dado. Sí, pero eso es decir, apañaros como Ya, podáis. no, apañaros como podáis, no. Es decir, es que esto es una constante negociación. Es decir, lo que pasa es que el mercado internacional en realidad está desordenado. Te estoy hablando de acuerdos de libre comercio que ha hecho la Unión Europea que han perjudicado a nuestro sector agroalimentario. Desde hace 15 años, desde que se firmó el Acuerdo de París y de esos acuerdos de libre comercio que ha hecho la Unión Europea, el sistema productivo europeo ha perdido un 25% de su potencia. Es decir, Occidente en general, y Estados Unidos exactamente igual, a nivel de desindustrialización, de sectores productivos, están perdiendo muchísimo precisamente por esa política comercial errática. Estados Unidos ha tomado una decisión. Yo lo que digo es que Europa, y lo que dice Vox, es que Europa también tiene que tomar decisiones en el sentido comercial. Y hay que revisar determinados acuerdos de libre comercio y la posición que tiene que tener Europa ante un bloque del mundo libre o unirse al Partido Comunista Chino. Es decir, ¿queremos unirnos y negociar con Estados Unidos y con potencias que tienen la misma visión del mundo, el mismo concepto de derechos y libertades? ¿O lo que va a hacer Pedro Sánchez es irse a través de su intermediario, que es el señor Zapatero, que también está unificando aquí en España a todos los restos de los partidos comunistas para crear otra vez ese Frente Popular en las próximas elecciones y crear ese bloque también para que no haya nunca alternativa al socialismo en España, y irnos con el Partido Comunista Chino, que por cierto, allí no hay elecciones, porque hablan aquí mucho de Trump, de que si va a presentarse a un próximo mandato, y los periodistas que están cacareando constantemente con el tema del argumentario de los aranceles y tal. ¿Qué libertades periodísticas hay en China? ¿Qué elecciones hay en China, donde está hoy Pedro Sánchez? Es decir, lo que yo pienso es que nosotros, por supuesto, que condenamos cualquier arancel y cualquier cuestión que pueda atacar a nuestro sector productivo. Entonces están condenando los aranceles de Trump. Hombre, por supuesto, nosotros estamos en contra de los aranceles de Trump que puedan perjudicar a nuestro sector productivo, a nuestro sector industrial y a nuestro sector agroalimentario. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Otra cosa es que los medios del bipartidismo estén constantemente manipulando nuestro mensaje. Nosotros defendemos la soberanía nacional, defendemos el fortalecimiento de España, defendemos las fronteras de un espacio económico europeo fuerte y defendemos también esa concordia y esos puentes con los países occidentales de los cuales estamos sacando una partida muy importante porque tenemos un balance comercial positivo con Estados Unidos, que lo vuelvo a repetir, vendemos mucho más a Estados Unidos de lo que importamos. Y en cambio de China compramos más de lo que exportamos. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es que con ese balance positivo que tenemos, lo que hagamos es beneficiar a potencias emergentes que están ahora mismo además encuadrados en contra del G7 a través del BRICS, como son Rusia, como es India, como es China, la China comunista, como es Sudáfrica, también gobernada por otro partido comunista, y estamos fomentando
que vayan creciendo esos países donde no hay libertades y no hay derechos, aprovechándonos de un balance comercial con Estados Unidos, en vez de fomentar un espacio de libre comercio importante a nivel de países libres, y nos extraña que en un momento dado Estados Unidos tome decisiones en función de su propio interés nacional. Yo creo que no comparto y no compartimos desde Vox que se nos pongan aranceles, pero entendemos que hay un desorden a nivel comercial, a nivel internacional, que Occidente lo único que ha hecho es prestarse a engordar a potencias totalitarias donde no hay libertades, gobernadas por partidos comunistas, como es el caso de China, que no han hecho más que crecer en detrimento de nuestra industria, de nuestro sector productivo, tanto de los países occidentales de Europa como de Estados Unidos, y eso es lo que hay que tratar de fortalecer. Hay que ser prudente, negociar y tender manos para que en un momento dado esos aranceles no nos perjudiquen. Porque a Estados Unidos le viene mal también el tema de que nos pongan aranceles, porque tienen muchos intereses en Europa y también esos aranceles se le pueden volver en contra a nivel de inflación. ¿Pero qué queremos crear? Un bloque de libertades, un bloque potente de gente que tiene la misma visión de los derechos individuales, de la libertad de las personas, de la democracia, o nos queremos echar en brazos de Vietnam y de la China comunista. Eso es lo que quiere hacer Pedro Sánchez. Y el Partido Popular. Un poco resumiendo, están en contra de los aranceles de Trump que perjudiquen a la producción nacional, y entonces si están en contra Estamos de eso... en contra de cualquier arancel, claro, el de Trump, el de la entonces, Unión Europea con si su pacto verde. tienen buena relación con Donald Trump, Santiago Abascal fue el único que estuvo invitado en la toma de posesión, se lo van a decir. Lo dijo nuestro presidente el otro día, que él en un momento dado, si Pedro Sánchez convocaba elecciones y en un momento dado fuera necesario que él intermediara, nosotros poníamos a disposición todos los contactos a nivel internacional para evitar el tema de los aranceles. De hecho, mañana va a ir Meloni a Estados Unidos precisamente a defender el interés de su nación con respecto al tema de los aranceles. Lo que no se puede hacer es lo que ha hecho Pedro Sánchez, que es irse a la China comunista, vuelvo a repetir, y a Vietnam. Cuando tú estás negociando unos aranceles con la primera potencia, que es nuestro primer mercado a nivel de exportaciones. Quería preguntarle también, Ricardo, como experto en el tema rural español, el tema del vaciamiento. Dice usted que está vaciando el interior de la península, este es el problema de la España vaciada, de la despoblación, y no se está haciendo nada por evitarlo. Se está haciendo mucho marketing, eso sí, se crean secretarías de Estado por el reto demográfico, se crea marketing, se crea humo, pero el vaciamiento continúa. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Cuáles son las líneas maestras que habría que hacer, según Vox? Bueno, yo creo que crear un ambiente favorable al emprendimiento, a la rentabilidad, a la natalidad en las zonas rurales, también desde el punto de vista cultural, dignificar también a nuestro sector primario, a nuestro sector agrario y ganadero. Claro, y es lo contrario, son una pega contra eso, por cierto. Es lo contrario que lo que están haciendo. Pero vamos a ver, si es que aranceles existen, mientras ha existido comercio internacional han existido aranceles. Vuelvo a repetir, el mercado común se creó gracias a aranceles. Es decir, la preferencia comunitaria es una cuestión que viene en la política agraria común, que es una cuestión de aranceles. Marruecos tiene puestos muchos más aranceles a la Unión Europea de los que tenemos nosotros puestos a ellos por acuerdos de libre comercio que ha firmado el Partido Popular y los socialistas en Bruselas, perjudicando nuestro sector agroalimentario. Entonces, ese ambiente favorable al emprendimiento y a la rentabilidad se hace precisamente sin el Pacto Verde Europeo, sin la Agenda 2030, sin esos acuerdos de libre comercio que lo que priman son las exportaciones de Egipto o de Sudáfrica, por ejemplo, que arruinan a nuestros productores de cítricos en Valencia, a Marruecos que está arruinando también nuestra producción de tomates y de hortofrutícola en toda la zona de Levante y en toda la zona de Murcia. Y evidentemente que vengan ahora, que parece que se han caído del guindo, hablándonos de aranceles, que todavía no están materializados, no sé si se materializarán esta semana o lo que quieran, y que ahora de pronto hayan creado un relato, toda esta gente, cuando nosotros llevamos hablando desde que entramos en el 2019, precisamente de que hay que reconducir las políticas comerciales de la Unión Europea para crear un ambiente favorable a la rentabilidad y el emprendimiento, al tema de la natalidad en los pueblos, a la dignificación de la agricultura y de la ganadería. La Agenda 2030 lo que ha hecho es criminalizar a los ganaderos, decir que no hay que comer carne, favorecer la deslocalización de nuestra producción a países terceros fuera del espacio económico europeo. Que vengan ahora a montar este cirio, y además su socio ahora mismo es la China comunista, que vuelvo a repetir. O sea, el socio
prioritario de Rusia, por ejemplo, que tanto se les ha llenado la boca de hablar de Rusia, es con quien se va hoy Pedro Sánchez y con quien se va el Partido Popular, que se está reuniendo con el embajador de China cada día, constantemente, a los brazos de un país totalitario, liberticida, en vez de decir, vamos a ver, no estamos de acuerdo con los aranceles, creo que hay que negociarlos, vamos a hacer una visita comercial, vamos a hablar con la Embajada de Estados Unidos, vámonos allí a hablar con ellos, vamos a fortalecer el espacio económico occidental, que nos viene bien a todos, y lo que hacen es irse con el Partido Comunista Chino. Son unos irresponsables y corruptos, además, porque se han llevado comisiones de Huawei, se han llevado comisiones de Gazprom, se han llevado comisiones del Morocco Gate, también, como he dicho al principio, y están arruinando a lo que es la prosperidad de Occidente, la prosperidad de Europa y la prosperidad de España. Ese bipartidismo corrupto que está creando un relato que parece que solamente está basado, en vez de en defender a nuestro sector productivo, en atacar a Vox, como que quieren aislar a Vox con ese relato que ha hecho todo el establishment y todos los medios de comunicación subvencionados por parte del bipartidismo. Realmente, ¿están hablando realmente de negociación, de prudencia, de datos reales? Ricardo, vamos a ir concluyendo. Entonces, teníamos mucho interés en hablar contigo del tema de los aranceles. Vamos a dejarlo. Vox se opone a los aranceles de Trump que perjudiquen a la producción nacional española. De Trump, del Pacto Verde, bueno, de Marruecos, sí, de los acuerdos. Todos los aranceles que perjudiquen nuestro sector agroalimentario. Bien. Ya, pero que parece que solo existen los aranceles de pero Trump. Bueno, estamos hablando ahora de los aranceles de Trump, que perjudican a la producción nacional española, y luego tenéis una condena clarísima a echarse en brazos de los comunistas de Vietnam y de China. Exactamente. Vale, lo dejamos ahí, Ricardo. Gracias, que tengas una buena tarde. Gracias por estar con nosotros en el Diario Televisión. Ricardo Chamorro, no podía haber otra persona en Vox para hablar de los aranceles de Trump, desde luego el diputado más indicado para hablar de este tema dentro del partido de Santiago Abascal. Es diario, es noticia. Muchas gracias.